Hola amigos. Durante mucho tiempo el material tradicional para la construcción de embarcaciones ha sido la madera. Los barcos modernos están hechos por regla general de acero, aleaciones ligeras y materiales compuestos. Pero durante las dos guerras mundiales, los increíbles barcos de hormigón tuvieron su apogeo. Incluso si estos cargueros y barcazas de piedra no permanecieron en las aguas por mucho tiempo, más tarde se convirtieron en verdaderos monumentos del ingenio de los constructores navales. Otros construidos más tarde todavía surcan los mares. A la mayoría le resultará difícil de creer, pero en los siglos XIX y XX los barcos de hormigón fueron bastante populares durante algún tiempo. Muchos probablemente se sorprenderán de este hecho y se preguntarán cómo es posible en la práctica. De hecho, es bastante sencillo. Y en el video de hoy les contaré por qué los barcos se construyeron de hormigón y por qué no se hundieron. El hecho es que el diseño de estos buques no contradice las leyes físicas conocidas. Es más, un buque de hormigón como cualquier otro funciona plenamente dentro del marco del conocido principio de Arquímedes. Como resultado, una embarcación de hormigón armado no se hunde como una piedra que se lanza al agua, sino que se mantiene en la superficie y además tiene unas características dinámicas considerablemente buenas. Este tipo de embarcación tiene menos probabilidades de zozobrar con las olas, pero también es mucho más lento debido a su gran masa. Los que todavía dudan de que un barco de hormigón sea capaz de mantenerse a flote deberían pensar en el hecho de que, siguiendo esta lógica, absolutamente todo barco con casco metálico debería dirigirse al fondo del mar de la misma manera. Sin embargo, este no es el caso. Además, ambos buques pueden transportar cientos de toneladas de carga y muchos pasajeros. Todo ello se debe a la flotabilidad y a la fuerza de sustentación, que son iguales al peso del agua desplazada por la parte del cuerpo que se ha sumergido en ella. Este principio fue descubierto por Arquímedes en el siglo III a.C. El primer artefacto flotante de hormigón en forma de barco de remos fue construido en 1948 por Joseph Louis Lambot, un abogado francés. Al fabricar el bote de hormigón, el ingeniero con conocimientos jurídicos cubrió la malla metálica con cemento. Consiguió distribuir los elementos de acero de forma bastante uniforme en la sección transversal del objeto y obtuvo un casco considerablemente sólido y resistente a las grietas. En 1855, la insólita construcción causó furor en una exposición internacional celebrada en la capital francesa. Los visitantes estuvieron observando el curioso ejemplar durante mucho tiempo. Se sabe que se construyeron al menos 3 barcos con el diseño patentado por Lambot, uno de los cuales se utilizó durante casi medio siglo. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson aprobó la construcción a gran escala de barcos de hormigón armado. Sin embargo, al final de la guerra solo se votaron 12 de ellos, con un coste total de $50 millones. Los buques de hormigón construidos a principios del siglo XX se utilizaron principalmente como cargueros para transportar petróleo, pero también resultaron eficaces para el transporte de materiales y productos secos, como el azúcar, ya que no se veían afectados por la corrosión, a la que eran propensos los fondos de los buques de acero. Los buques más grandes de hormigón tenían hasta 132 metros de longitud y pesaban más de 4.000 toneladas. Sin embargo, la vida media de estos barcos era corta, alrededor de 10 años. Esto se debía a que los barcos sufrían graves daños en las colisiones con obstáculos. En este caso, suelen hundirse rápidamente. Por ejemplo, un carguero construido en 1919 en Carolina del Norte, bautizado simbólicamente como el Cabo del Terror, colisionó con otro barco un año después de su botadura y se hundió tras solo 3 minutos con sus 19 tripulantes. Si un barco muy dañado seguía a flote, generalmente no se reparaba, sino que simplemente se desguazaba. Los principales países europeos desarrollaban este tipo de construcción naval de forma dinámica hasta principios de la década de 1920. Había razones para ello: una gran escasez de acero y la necesidad de una gran capacidad de carga. Según algunos informes, el tonelaje total de los buques de hormigón construidos en esa época superaba las 600.000 toneladas, y la cantidad total de barcos superó los 1.000. En cuanto a los tipos, se trataba de barcazas de carga, transbordadores autopropulsados, barcos de pesca e incluso buques de navegación oceánica. El siguiente pico de prevalencia de los barcos de hormigón se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Los barcos de hormigón se fabricaban de forma bastante activa en Alemania. Y del otro lado del océano, en los Estados Unidos se construyeron 24 buques de este tipo durante los mismos años, incluido el SS PM Anderson y un centenar de barcazas, entre ellas la famosa Wards. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, los cruceros de hormigón estadounidenses se hicieron más ligeros y resistentes que sus predecesores.
Wards fue una de las 20 barcazas de hormigón armado construidas por la compañía Barrett y Hilp. La Marina de los Estados Unidos lo incorporó en la primavera de 1944 y lo remolcó a una base en el Pacífico Sur donde se utilizó para cargar y descargar buques más rápidos. 2 años más tarde, esta barcaza y varios otros barcos fueron utilizados en las pruebas de la primera bomba atómica en el atolón de Bikini para evaluar los daños causados por la explosión. En los años de posguerra, el hormigón armado se utilizó para construir plataformas petroleras y tanques de almacenamiento de petróleo sobre el agua. Un ejemplo llamativo es el carguero de hormigón armado Anteyuna Shakti, construido en 1975 con una capacidad de carga de 60.000 toneladas. Todavía está en servicio en el Océano Pacífico, principalmente en el Mar de Java. Los constructores navales soviéticos y rusos también fabricaron barcos de hormigón armado. Un ejemplo de barco de hormigón armado bien conservado puede verse en el muelle del puerto de Boleri, en Riga. El barco está a flote y su aspecto casi no ha cambiado, aunque carece de superestructuras de cubierta. También se pueden encontrar barcos de hormigón en Rusia. En Vyborg, cerca del castillo, hay un barco de hormigón en la orilla. En Mamanovo, en la región de Kaliningrado, hay 2 barcazas alemanas de hormigón en la bahía. En el río Luga también hay un barco de hormigón armado, un buque ligero alemán de los años 20. Sobre la base de la investigación realizada en el ámbito de la construcción naval de hormigón armado, se estableció una gama de buques cuya construcción en hormigón armado está más justificada y es más racional desde el punto de vista económico. En primer lugar, se trata de buques de carga. Entre ellos se encuentran los transbordadores, los barcos ligeros y barcazas de diferentes tipos. Y mientras las estructuras metálicas se oxidan y requieren un mantenimiento constante, las estructuras de hormigón armado prácticamente se dañan poco y requieren menos costos de reparación. Además, los barcos de hormigón pueden construirse más rápido, son más baratos y tienen una resistencia comparable a la de los barcos de acero. Pero para los barcos que necesitan estar en constante movimiento, el uso del hormigón no es rentable hoy en día. Los buques de hormigón son más pesados que los de acero, por lo que es necesario aumentar sus características para garantizar una capacidad de carga comparable a la de los de acero, lo que conlleva un aumento de la resistencia de remolque. Se necesitan motores más potentes, que complica su uso en zonas de aguas estrechas y su desplazamiento a través de canales y esclusas lo hace casi imposible, pero sigue siendo un hecho que el uso de hormigón para construir barcos es más que realista. La popularidad de los barcos de hormigón llegó en la época de las 2 guerras de la historia de la humanidad y tuvo sus razones. Había escasez de metal, había que construir los barcos muy rápidamente, sin necesidad de capacitar a los trabajadores. Sin embargo, las medidas de diseño tradicionales prevalecieron en el resultado. Sin embargo, hay que reconocer el mérito de los barcos de hormigón. Han abierto un nuevo camino en la construcción naval y muy probablemente tendrán su renacimiento. Quizás en un futuro próximo también se construyan con impresoras de hormigón en 3D como las que ya se han utilizado para construir muchas casas en la actualidad. Amigos, eso es todo por hoy. Denle me gusta, suscríbanse al canal y hasta pronto.